señor decano Roger Espaillat por sus palabras. Queremos invitar también al doctor Servio Tulio Castaños para que dé formal apertura a esta actividad del día de hoy, vicepresidente ejecutivo de Finus. Un aplauso para él. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por venir a esta actividad que lo que procura es que desde la Fundación sigamos aportando, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia en la República Dominicana. Es verdad que la UNFU está viviendo un nuevo amanecer porque desde hace unos años vivimos durmiendo con ella y somos testigos de que eso es así. Esa es una realidad. Quiero empezar estas breves palabras agradeciendo la presencia de todos ustedes en esta mañana. Como todos bien saben, este año Finus se viste de fiesta para la celebración de su 25 aniversario, para lo cual hemos venido desarrollando una serie de actividades durante todo el año. En esta ocasión hemos querido centrarnos en los principales ejes que han ocupado a la Fundación a través de los años, que son la institucionalidad y la justicia en la República Dominicana. Lo mismo a través de dos paneles que estaremos llevando a cabo, ambos en esta alma mater, la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, que siempre nos acoge, titulados El Sistema de Justicia Dominicano y la Institucionalidad, Democracia y Transparencia en la República Dominicana. Cuando se creó la Fundación Institucionalidad y Justicia en el año 1990, se concibió como una organización que impulsara desde la sociedad reformas para mejorar y modernizar a las principales instituciones del Estado, con miras a fortalecer la institucionalidad democrática en nuestro país. En ese sentido, se comprendía que sin un sistema de justicia firme, independiente y fortalecido, sería imposible que se consolidara el Estado democrático y de derecho al que todos aspirábamos. Desde el año 1994, el Estado dominicano se ha visto inmerso en varios procesos de reforma que han apuntado principalmente a crear las bases de un verdadero sistema de justicia, enfocándose en los siguientes temas: independencia judicial, profesionalización de la carrera, formación de integrantes del sistema, modernización de las instituciones y adecuación de las leyes y las prácticas judiciales, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, a pesar de que hemos avanzado mucho en estos años, muchos aspectos objeto de la reforma continúan preocupando a nuestra sociedad. Entendemos propicio aprovechar la celebración para reflexionar sobre nuestro sistema judicial y sus principales jurisdicciones, desde el punto de vista de la sociedad civil. Y para ello hemos convocado a los expertos que hoy nos acompañan, solicitándoles que compartieran con nosotros los principales logros obtenidos, junto a los retos a que debemos hacer frente para poder alcanzar realmente los objetivos planteados por las distintas reformas. Queremos que esta actividad sea interactiva y que ustedes también puedan contribuir a enriquecerla con sus comentarios y opiniones, para lo cual hemos destinado un espacio considerable una vez finalizadas las exposiciones. Si se fijan en la integración de los paneles que hoy estamos abriendo, estamos hablando de los más connotados juristas o de los más connotados juristas en sus determinadas áreas.
Cristóbal Rodríguez, quien va a tratar los aspectos institucionales, la carrera, independencia y consejo del Poder Judicial. Otro tema será abordado por Eric Raful, uno de los abogados más completos que tenemos en el país, con una visión holística extraordinaria, quien tratará todo lo relativo al sistema penal en la República Dominicana. Tenemos también a Jesús Franco, que viene en representación de la licenciada Fabiola Medina, que se encuentra en la actualidad en una audiencia, quien tratará nada menos y nada más que la jurisdicción de lo civil y comercial en la República Dominicana. Tenemos también a Héctor Arias, quien es el coordinador de la maestría de Derecho Inmobiliario de la Pucamaima, quien tratará todo lo relativo a la jurisdicción inmobiliaria. Tenemos también al licenciado Eduardo Jorge Prats, que hará un análisis sobre todo lo que tiene que ver con la justicia constitucional. Tenemos también al doctor Olivo Rodríguez Huerta, que como todos los que estamos aquí reconocemos, que es uno de los más connotados administrativistas de Iberoamérica, quien tratará la jurisdicción contenciosa administrativa. Es decir, señores, estamos frente a un verdadero banquete. Yo diría que es un lujo contar con especialistas de la talla de quienes hoy terminarán deleitándonos a todos. Al mismo tiempo, durante toda la mañana tendremos abierto el refrigerio al que pueden acercarse cuando lo deseen, y sin más que añadir, me queda agradecerles nuevamente y exhortarles a ser parte activo de este panel que lo hemos querido hacer en principio a puerta cerrada por todas las cosas que serán reveladas en el mismo, pero sobre todo con el interés de ver de qué forma podemos diseñar herramientas que puedan contribuir a la excelencia de estas jurisdicciones especializadas que serán analizadas en la mañana de hoy. Así que muchísimas gracias y que disfruten todos de este evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Castaño, por sus palabras. Como él mismo recalcaba, les invitamos a que cuando gusten puedan acercarse a la mesa de refrigerio. Vamos a iniciar entonces con esta actividad dándole la bienvenida al licenciado Cristóbal Rodríguez, quien dará inicio al panel hablándonos sobre los aspectos institucionales, carrera, independencia y consejo del Poder Judicial. Un aplauso. Muy buenos días. Parece que alguien extravió la llave y la puerta que iba a ser cerrada se abrió. Yo quiero al tiempo que agradecer a la FINUS por organizar este evento y por invitarme a formar parte del panel. Felicitarla por sus bodas de plata con el trabajo en pro de la institucionalidad del sistema de administración de justicia en la República Dominicana. Ha sido mucho lo que, no solo lo que se ha logrado, sino mucho también lo que se ha evitado. Pues sabemos muy bien de lo que se trata cuando decimos esto. Lo que me han pedido es que plantee algunas reflexiones en relación con el tema de la independencia del Poder Judicial, la institucionalidad e independencia del Poder Judicial, desde la óptica del sistema de carrera. Lo primero que me parece importante es refrescar un poco
la memoria respecto de las primeras iniciativas, los primeros intentos por la conformación de un sistema de carrera en la administración de justicia en la República Dominicana. Probablemente fue la Constitución de 1963, la llamada Constitución de Vox, el texto que por primera vez reconocía el principio de inamovilidad como parte de las cuestiones que debían estar a la base de la estructura del sistema de administración de justicia en el país. Sabemos que la Constitución de Vox fue un documento de muy corta vida, cuyo programa, cuya visión general no pudo ser implementada en el país. Luego, en el año 1982, el entonces presidente constitucional de la República, el doctor Salvador Jorge Blanco, el día en que tomó posesión de su mandato, el 16 de agosto de ese año, sometió un proyecto de ley mediante el que declaraba la necesidad de la reforma constitucional, donde uno de los aspectos fundamentales contemplados era una importante modificación del aparato judicial, y ya se retomaban en ese proyecto del doctor Jorge Blanco las ideas de la creación de un sistema de carrera, de la creación de un régimen de inamovilidad y de garantía para los jueces de la República Dominicana. Ese proyecto tampoco tuvo éxito. Se sometió, pero recibió una regia oposición en las cámaras legislativas y fue archivado muy poco tiempo después de su sometimiento. En ese proyecto también se proponía la creación de un tribunal que él denominó de garantías constitucionales. Entonces no es sino hasta 1994, en la reforma que se suscitó en el país a raíz de la crisis político-electoral que tuvimos en mayo de ese año, cuando en la reforma de la Constitución se aprovecha el contexto de la crisis, de la reforma que la crisis impuso, para incorporar a la Constitución una serie de disposiciones y principios que iban a ser luego la base de todo el proceso de reforma, que en términos de su materialización se inicia en agosto del año 1997 con la designación de la nueva Corte Suprema de Justicia y su puesta en funcionamiento, que era básicamente lo que disponía la Constitución en términos de novedades, que el Poder Judicial debería ser autónomo, debería tener autonomía administrativa y presupuestaria, que los jueces debían ser funcionarios inamovibles, que debía existir un sistema de carrera, que debía existir una instancia de capacitación permanente tanto de los aspirantes a jueces como de los jueces en funciones en el ordenamiento judicial, y se les reconoció a la Corte Suprema de Justicia la facultad para actuar como órgano de control de constitucionalidad. Digamos, eso resume los elementos de modificación de la Constitución que, como decía hace un momento, iban a dar pie al inicio de la reforma, del proceso de reforma de la justicia en el país, o iban a ayudar a darle forma a la reforma. A partir
de la modificación, de la reintegración de la Corte Suprema de Justicia, hubo, y creo que hay todavía un gran consenso nacional sobre el impacto positivo que el proceso tuvo durante los primeros años de su puesta en ejecución. Es decir, fue notable la mejoría en el funcionamiento del aparato judicial en la República Dominicana. Empezó a funcionar la carrera, empezó a funcionar la escuela de la judicatura. Los jueces eran inamovibles, la Suprema Corte de Justicia, al Poder Judicial, se les reconoció por ley un mínimo de asignación presupuestaria, y esa asignación presupuestaria era administrada directamente por el Poder Judicial, en cuya cúspide estaba la Corte Suprema de Justicia. Bueno, me olvidé, se creó el Consejo Nacional de la Magistratura, muy importante. Muy importante, se creó el Consejo Nacional de la Magistratura. Ya en el año 2004, 2003-2004, estamos hablando de 1997 al 2004, son 7 años, ¿no? Ya en el año 2004 se realizaron estudios de evaluación del funcionamiento del sistema de justicia a raíz del proceso de reforma que se había iniciado, y ya en ese momento empezaban a notarse signos de estancamiento de la reforma. Signos de estancamiento de la reforma. Recuerden que poco tiempo después el magistrado Jorge Subero Isa, presidente entonces de la Corte Suprema de Justicia, empezó a hablar de la necesidad de una segunda ola de reforma. Esa idea del magistrado Subero de una segunda ola, lo que tiene a la base es el diagnóstico del estancamiento. Hay que remozar el proceso de reforma. En ese proceso nos encuentra la reforma constitucional varios años después. Aunque se inició en el año 2006 formalmente, es en el año 2010 que tenemos una reforma constitucional. La FINJUS tuvo una participación más que activa, protagónica en el debate nacional relativo a la justicia en el marco de ese proceso de reforma. Y la idea era, vamos a aprovechar la reforma de la Constitución para robustecer la independencia de la justicia en la República Dominicana. En resumen, hay que robustecer la independencia de la justicia, porque en última instancia de eso se trata, de que haya jueces independientes. Lo que resultó de la reforma constitucional del 2010 fue lo contrario. Yo sé que lo que voy a decir es una cuestión que mucha gente probablemente no comparta. Yo voy a tratar de explicar por qué. Lo que sucedió en la reforma del 2010 fue un afianzamiento considerable de la incidencia de la política partidaria en la justicia. En la justicia ya no solo la que se desenvuelve en el ámbito estricto del Poder Judicial y de sus tribunales, la justicia ordinaria, como le llaman, sino la justicia político-electoral y la justicia constitucional. Y eso se expresa en lo siguiente.
del 4% del presupuesto general del Estado, no del PIB, el 4% del presupuesto general del Estado. De ese 4%, el 2.6%, dice la ley, debe ser asignado al Poder Judicial. Bueno, lo que pasó fue que en el año 2006 llegamos al tope de asignación presupuestaria que había tenido la justicia, que había recibido la justicia. Ese tope fue de 2.2% del presupuesto, 2006. A partir del año 2006 empezó un declive en picada de la asignación presupuestaria anual al Poder Judicial y disminuyó en el año 2007, en el 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 dramáticamente. En el 2012 llegamos a una asignación presupuestaria de 1.17% del presupuesto general. En el año 2013 se frena la disminución del presupuesto y se produce un ligero incremento. Y de 1.17 pasamos a 1.24. Y en el presupuesto 2014 pasamos de 1.24 a 1.33. Y estamos entonces en el 50% de lo que dice la ley que debe asignársele, que es 2.6. Es decir, tenemos 2 años de incremento consecutivo de la partida presupuestaria nominal, no porcentual, nominal. Pero ni siquiera aún con ese incremento, a donde llegamos es al umbral del 50% de lo que dice la ley. ¿Qué significa esto? ¿Qué impacto tiene esto en el funcionamiento cotidiano de los tribunales? 99 tribunales creados por disposición legislativa que no han podido ser puestos en funcionamiento. ...134 jueces para suplir las funciones de esos tribunales que no han podido ser designados. Casi 500 funcionarios judiciales del orden administrativo que tampoco han podido entrar en funcionamiento, porque no hay presupuesto, porque no hay dinero, porque no hay recursos. Y con todo el impacto que esto tiene en la demanda intensiva de trabajo para conjurar el fantasma de la mora judicial, del retraso en la resolución del conflicto que llega a los tribunales de administración de justicia. Y por supuesto, esto tiene un impacto en la dificultad para incrementar los salarios, y esa dificultad para incrementar salarios al personal a la gente que trabaja en la justicia y sobre todo a los jueces, tienen un impacto en el ánimo de los administradores de justicia, y genera desidia, y genera decepción, y genera desapego, y genera falta de compromiso. Y entonces trabajamos y resolvemos los problemas de la justicia, los casos de los actores del sistema de justicia casi de manera mecánica, porque algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Otro elemento directamente relacionado con el tema de la independencia de la justicia es la inamovilidad de los jueces, que no está siendo respetada. Que no está siendo respetada toda vez que una de las características de la inamovilidad definida por la ley es que para trasladar a un juez tiene que primero haber una razón de necesidad y luego tiene que contarse con el consentimiento del juez que se va a trasladar. El traslado no puede ser un mecanismo de retaliación ni un mecanismo de castigo, porque cuando se usa como un instrumento de retaliación o de castigo, entonces se está subordinando
la voluntad y el comportamiento del juez al órgano que produce y decide el traslado. Y el tiempo se me acabó. Tengo entendido que hay una sesión para discutir esto que he dicho y otros aspectos que están aquí como notas. Los podemos discutir. Yo me quedo aquí hasta el final. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Cristóbal Rodríguez. Como él mismo afirmaba, hay una sesión de preguntas y respuestas disponible al final de que todos los expositores terminen con su ponencia para no interrumpir el flujo de ideas de hoy. Entonces, cualquier pregunta que tengan la pueden ir anotando o comentario y al final podrán dirigirse a los ponentes. Vamos a llamar a pasar ahora al licenciado Eric Raful, quien nos va a disertar un poco sobre la actualidad del sistema de justicia penal de la República Dominicana. Un aplauso. Gracias, buenos días. Comparto con Cristóbal la felicitación a FINJUS, que ha sido un baluarte, institución que ha sido un baluarte en la defensa de la institucionalidad y en la lucha por el fortalecimiento del Estado de Derecho, y eso nos consta. En el día de hoy nos toca abordar, en el contexto de esta reflexión sobre la justicia, el sistema de justicia penal. Es bueno hacer unas precisiones, quizá de índole metodológico, que pueden ayudar a entender posiblemente y a perdonar de parte de ustedes las carencias que pueda tener una exposición de 20 minutos. Sobre todo cuando en un tema tan complejo como un sistema de justicia penal influyen o inciden tantos aspectos distintos, tantas instituciones, tantos actores. Incide la cultura, la política, la ideología, la tradición cultural, pero no solamente el desarrollo de las instituciones que tienen que ver con todo el proceso de justicia penal, sino también merecería un capítulo aparte, quizás una sola reflexión, lo que es la interacción entre todas las instituciones para que el sistema funcione de manera armónica. Por eso, en el ensayo, luego de esta precisión, la parte que viene, la titulamos como un muñeco a medio hacer. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que el sistema de justicia penal es un muñeco a medio hacer? Eso tiene una explicación histórica. La República Dominicana, a partir de los años 90, empezó a vivir un proceso muy sui generis en la región, de incorporación al ordenamiento normativo de principios y valores de naturaleza garantistas que no venían desde los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos. Recuerdo, incluso con la participación activa de FINJUS, en el Congreso, los debates a principios de la década de los 90 sobre violencia intrafamiliar que venía de la Convención de Belén do Pará. Recuerdo en aquellos momentos la ley de SIDA, que procuraba evitar el discrimen a las personas viviendo con VIH. Particular mención hay que hacer de la Ley de Educación del año 1997, que entonces contenía el 4% de la educación, que se vino a implementar muchos años después. Es desde esa norma del 97 que el país empieza a recibir los mandatos para el fortalecimiento de la cultura
y de la tradición y de lo que Guastini ha llamado una especie de constitucionalización del ordenamiento vía las leyes, la reforma de leyes adjetivas inspirada por instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos. Un proceso muy rico que se acelera en el periodo, a nuestro entender, más rico en la historia legislativa del país en transformaciones, que es el periodo 1998-2006. Ley de Medio Ambiente, Código de Niño, Niña y Adolescente, Ley de Salud, Convención contra la Corrupción, Ley de Protección de Derechos de Autor. Si yo me pongo a mencionar todo el catálogo de normas que en ese periodo podríamos decir que desde la perspectiva de la reforma de la ley adjetiva, inspirado por instrumentos de derecho internacional de derechos humanos, se produjo una verdadera constitucionalización del ordenamiento en un proceso muy sui generis que tuvo su momento culminante con la reforma procesal penal, que va a ser el eje a partir del cual vamos a hacer el análisis o el juicio a la situación de la justicia penal. Ya con la implementación de la reforma procesal penal, el país se adentraba más a fondo ya en temas relativos a la libertad, en lo que era un garantismo, lo que era un sistema acusatorio que dejaba atrás un modelo inquisitivo. Pero, ojo, desde el primer momento que se implementó la reforma procesal penal, se inició un proceso de contrarreforma que cuestionaba esos valores, que cuestionaba esa visión ideológica, ese nuevo paradigma, pero y que vinculaba los incrementos de otras promovidos por razones de otra naturaleza en el fenómeno de la seguridad ciudadana con la implementación de la norma procesal penal de una manera sin ningún fundamento. Desde el primer momento que el sistema de justicia fue preparando las condiciones, y aquí hay un magistrado que tuvo un papel fundamental en eso, con la resolución 1920, que fue creando las condiciones para llevar al ánimo del sistema, de los operadores del sistema de justicia, los nuevos valores que ya anunciaba la norma procesal penal. Sin embargo, esa norma, y eso está expresado en la exposición de motivos, requería para su éxito una reforma integral del sistema. Y esa fue la respuesta que desde FINJU dimos a esa contrarreforma, porque no tenía sentido la reforma procesal penal si no se creaba la defensa pública, si no se transformaba el Ministerio Público y se creaba la escuela, si no se transformaba la Policía Nacional. El penúltimo párrafo, o considerando de la exposición de motivos del Código Procesal Penal, de la exposición de motivos es muy claro que el país aspira y merece iniciar todo el proceso de cambios en el sistema de justicia penal con un cuerpo normativo sistematizado que permita hacer una transición pausada pero decidida hacia nuevos estadios de ejercicio de las funciones estatales y sociales de gestión de conflictos penalmente relevantes, lo cual incluye obviamente esfuerzos complementarios en los ámbitos concernientes a la investigación criminal, al Ministerio Público, la defensa pública y el sistema penitenciario. Por ello no fue casual que en el contexto de la reforma procesal penal se creara la defensa pública, se dictara la ley 78 sobre el Estatuto del Ministerio Público y la creación de la Escuela del Ministerio Público, y se hiciera un intento, por cierto fallido,
en el año 2003 con la reforma institucional de la Policía Nacional. Todo ese bloque de reformas, defensa pública, estatuto del Ministerio Público, ley institucional de la policía, fue parte de una visión integral de la reforma y fue parte de una premisa que establecía de manera clara que el éxito del tránsito hacia un sistema acusatorio, hacia lo que Binder ha llamado una política de seguridad democrática y no policial, implicaba esa transformación de todos esos actores. Ahora podrán quizás un poco ir entendiendo por qué esto es un muñeco medio hacer. Es un muñeco medio hacer porque desde el derecho internacional de los derechos humanos y las convenciones que el país acoge, nos montamos en una ola de transformación normativa, de un proceso de homogeneización normativa que es propio de todo el mundo donde suceden procesos de integración regional, como ha pasado en Europa. Esa integración genera una homogeneización normativa y esa homogeneización normativa viene por lo general cargada de principios y valores de profunda raigambre democrática. Entonces se produce en esta pequeña media isla una especie de collage, hablando en términos de esta posmodernidad truncada. Un collage donde tenemos una normativa con una serie de influencias y valores, pero tenemos una tradición autoritaria, tenemos una tradición conservadora, tenemos un discurso ritual de la seguridad organizado sobre la base de la Guerra Fría. Pero a todo esto se suma, como expresión clave de todo esa contrarreforma, el mayor enemigo del proceso de democratización de las instituciones y de independencia del Poder Judicial, el populismo penal. Ese populismo penal que de las tribunas y los medios de comunicación intimida al sistema de justicia. Pues bien, ese proceso de llegada del garantismo al ordenamiento normativo tiene su punto culminante en la Constitución del 2010. En la Constitución del 2010 ya se produce la transformación del paradigma y el tránsito del Estado legal de derecho o legislativo al Estado social y democrático de derecho. Un Estado que, como dice Luigi Ferrajoli, implica la transformación total, presupone la transformación total de todo el ordenamiento que, volviendo a Guattini, debe de vivir un proceso de impregnación de los valores constitucionales. Pero ya eso no va solamente para el ordenamiento jurídico. Ese proceso incluye todos los poderes públicos. Artículo 68 de la Constitución, garantía de los derechos fundamentales. La Constitución garantiza la efectividad de los derechos fundamentales a través del mecanismo de tutela y protección que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener satisfacción de sus derechos frente a los sujetos obligados o de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por la Constitución y la ley. Ya aquí no queda nada fuera del manto del constitucionalismo. En el plano de la justicia penal se produce un proceso de involución que más o menos va a fin un poco, por razones distintas, con el proceso de paralización que el profesor Suberoiza advirtió como la necesidad de una segunda ola de la reforma. Producto de este miedo, producto del populismo penal, la Suprema Corte de Justicia en el año 2009, finales 2008-2009,
mediante una resolución de las cosas más vergonzantes